Básicamente he puesto vídeos que tienen que ver sobre todo con la industria, con Estados Unidos, que se supone que es uno de los países más avanzados y que tendría que tener las mejores regulaciones y que no es así. Con lo cual, imaginaros el resto de los países latinoamericanos en qué condiciones es más, España también, que es un país que en teoría está exportando tecnología de purificación de agua, tenemos aquí unos problemas terribles. Entonces, bueno, pues de todo eso vamos a seguir charlando. En definitiva, el agua que puede tener, y de hecho el agua tiene muchas cosas. Tiene sedimentos, arenas, escamas, tiene químicos orgánicos, químicos inorgánicos y tiene muchos bichos. Tiene protozoos, quistes, virus, bacterias, todo esto tiene el agua. Estamos siempre hablando de agua potable, de agua que te venden y que tú pagas. No es esto no estamos hablando de agua que tú tomas desde un pozo, no, es agua potable. Y claro, todas estas sustancias a simple vista son invisibles, con lo cual el que tú no veas nada en el agua no significa que ese agua no tenga contaminantes. Mira, aquí hay una frase muy interesante. Dicen que Dios creó 91 elementos químicos, el hombre más de uno y el diablo 1000, el cloro. El cloro es un elemento indispensable para la vida, participa en muchos procesos de nuestro cuerpo, nosotros creamos cloro. Con él se fabrican más de 11.000 productos, es un negocio enorme, mueve muchísimos millones de dólares al año, de euros, pero genera un compuesto cancerígeno que son los trialometanos, una palabra extraña. Los trialometanos es un compuesto que se genera por una reacción química. Y posiblemente hay 4 trialometanos conocidos y posiblemente uno de los 4 os suene a casi todos, que es el cloroformo. El cloroformo se utilizó durante muchísimos años como anestésico hasta que se descubrió que era cancerígeno. Bueno, pues las aguas tratadas con cloro generan trialometanos. Y ahora vamos a ver otro vídeo estadounidense que habla sobre los trialometanos. Y además, algo increíble, el cloro es incapaz de matar muchas bacterias, muchos quistes que son clororesistentes. Aquí explico un poquito lo que son los trialometanos, pero vamos a pasar directamente al vídeo que también queda muy claro. En el sur de la Florida hay gran preocupación por la calidad del agua. De acuerdo con el Departamento de Salud, varias muestras revelan la presencia de un producto químico que, si es consumido durante mucho tiempo, puede causar problemas en la salud. Nuestra periodista Paola Serna tiene el reporte a esta hora desde Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las autoridades del Departamento de Salud de la Florida están haciendo un llamado principalmente a las personas en el condado de Miami-Dade y Broward para que eviten tomar agua de la llave, agua del grifo. Esto debido a una muestra tomada en la ciudad de Pembroke Pines, justamente en el condado Broward, donde se reflejaron altos niveles de trialometano. Esta es una reacción química que se produce en el momento de llevar a cabo la potabilización del agua entre el cloro y el material orgánico, que resultan siendo bastante perjudiciales para la salud humana, principalmente para el hígado, los riñones, el sistema nervioso e incluso puede ocasionar cáncer. Sin embargo, la ciudad de Pembroke Pines ha insistido en que los niveles se encuentran en el rango normal. Las autoridades del Departamento de Salud opinan lo contrario y es por eso que están haciendo este llamado de alerta para que todas aquellas personas que estén embarazadas, las mujeres o los adultos mayores de edad o aquellas personas que tengan el sistema de defensas bajos, pues eviten este consumo de agua directamente desde la llave, o por lo menos consulten al médico o utilicen algún tipo de filtro para evitar que estos agentes pues perjudiquen la salud. Bueno, ya veis, un producto más. Entonces, bueno, ¿qué puede tener el agua del grifo? Pues de hecho tiene plomo. Casi todas las aguas del mundo tienen plomo. Aguas potables. Y el plomo genera todo ese tipo de cosas. El amianto es otro producto que hay en muchas tuberías de fibrocemento que se pusieron en casi todo el mundo a primeros del siglo pasado, hacia 1920, 1930, las grandes conducciones de agua, que son esos tubos de hormigón enormes que pueden tener 1 metro de diámetro, 60 centímetros de diámetro, a ese hormigón se le añadía amianto, que era un material aislante, pero no se sabía que el amianto era cancerígeno. Y muchas de esas aguas, la presión del agua que pasa va erosionando ese hormigón y van saltando partículas de amianto que tú te las tomas, porque esa es la tubería que trae el agua de la depuradora hasta tu casa.
con lo cual ya pasa por la depuradora, pero se va arrastrando y es terriblemente porque es un carcinógeno muy potente de pulmón y de colon. O el mercurio es otro de los problemas que puede tener muchas aguas a través de las tuberías. El radón es un gas radiactivo que en muchas partes de Estados Unidos hay y se mete por las cañerías del agua y es un gas que puede provocar cáncer de estómago. Además es muy peligroso porque no tiene ningún tipo de olor, es más denso que el aire, con lo cual permanece siempre en el subsuelo, en los sótanos de las casas. Y luego el cloro se calcula que el 40% de los cánceres de vejiga se debe a los trialometanos del agua. Y el cloro es el mayor enemigo de la microbiota. La microbiota son esos 2 kilos y medio de bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino, que se llama el segundo cerebro, y que controlan prácticamente todo nuestro organismo, está controlado por nuestras bacterias intestinales. Lo peor que hay para una bacteria es el cloro. Entonces, tomar agua clorada es ir matando constantemente las bacterias de tu cuerpo, que las tenemos que tener bien fuertes, porque si tenemos nuestra microbiota intestinal debilitada, nuestro sistema inmune también está debilitado. Y en estos momentos que estamos en plena pandemia, tenemos que hacer todo lo posible por mantener nuestro sistema inmune lo más fuerte posible. Otro problema del agua del grifo, mirar, este es el otro problema, terrible problema, pero terrible problema, los fármacos en el agua potable. Debido al aumento del consumo de fármacos, los compuestos químicos de los medicamentos terminan en el agua del grifo, al no ser posible eliminarlos en las plantas depuradoras, ya que no están preparadas tecnológicamente, es decir, sin quererlo, cuando bebemos agua nos medicamos. Las medicinas llegan al agua a través de la orina humana o de manera más directa cuando se tiran los fármacos caducados por el baño. Sus principios activos no se descomponen en las plantas, en el agua y se descomponen en las plantas. Sus principios activos no se descomponen en el agua y tras pasar por las plantas depuradoras que no logran eliminarlas, regresa a nuestro cuerpo cuando consumimos agua del grifo. Y este es un problema terrible, porque estamos tomando poquitas cantidades, pero de muchísimos medicamentos distintos, todo tipo de medicamentos, absolutamente todo tipo. Y aquí tenemos otro vídeo interesante también estadounidense que habla del tema. El agua que usted y su familia consumen todos los días puede no ser tan pura como piensa. Un estudio nacional encontró que el agua que consumen unos 41 millones de estadounidenses tiene residuos de medicinas. Nuestro corresponsal Luis Mejía nos trae las conclusiones y nos dice qué es lo que significa esto para su salud. Residuos de antibióticos, antidepresivos, medicinas para el corazón y hormonas. Esas son algunas de las sustancias que están apareciendo en el agua que beben millones de estadounidenses. Un estudio de la agencia Prensa Asociada encontró que el agua de 24 áreas metropolitanas en todo el país está contaminada con medicamentos. El agua que reciben 41 millones de personas. La pregunta que aún no ha sido respondida, dicen los autores de la investigación, es qué efecto para la salud tendrá el estar expuesto a largo plazo a estos contaminantes. Las cantidades de medicinas encontradas en el agua son muy pequeñas, pero pueden o no causar problemas a quienes la toman. Es bien difícil de discernir en ese sentido porque todavía no se han hecho estudios exhaustivos acerca, mayormente han estudiado animales, pájaros que se han encontrado que tengan problemas de crecimiento en algunos sitios, por ejemplo en los niveles de testosterona. ¿Cómo llegan las medicinas al agua potable? El proceso empieza cuando alguien toma una pastilla. El cuerpo no absorbe toda la medicina. La parte que no se absorbe es eliminada por el organismo y va directo al sistema de aguas negras, pero no desaparece durante el proceso de tratamiento del agua. Fluye después a lagos, ríos y reservorios. Tampoco desaparece durante la fase de purificación que la convierte nuevamente en agua potable. Suficiente como para preocupar a muchos. Tanta, diarrea, tantas enfermedades que hay ahora, digo yo que debe venir por el agua. Bueno, datos. Realmente, insisto, no os quiero asustar mucho, pero sí quiero que tengáis en claro que tenemos que preocuparnos por los alimentos y por lo que bebemos. No nos podemos fiar de lo que nos dicen las autoridades porque, como ha dicho en el anterior vídeo, y eso pasa en todos los países, la inmensa mayoría de los sistemas de tratamiento de agua son empresas que tienen acuerdos con el gobierno. Entonces, en muchos de los casos, las normativas las hacen entre ellos juntos. Ellos se marcan las pautas, ellos marcan los niveles y al final ellos se llevan todo el beneficio y no se preocupan
De hecho, lo decía este señor que había estado trabajando muchísimos años en la EPA y que todos los empleados de ese organismo gubernamental americano, ninguno de ellos bebía agua del grifo. Yo tengo amigos míos que son químicos y que trabajan en el Consorcio de Aguas, que es una planta que depura el agua del Gran Bilbao, que se supone que es de las mejores del mundo, porque técnicos de Bilbao han ido a muchos, y de hecho han ido a Estados Unidos a ayudar a diseñar plantas, porque aquí se supone que tenemos una tecnología puntera. Bueno, pues esos químicos, amigos míos, no beben el agua del grifo. O sea que imagínate qué sabrán ellos que los demás no sabemos. Pues este tipo de cosas. Entonces, el agua se puede considerar el alimento que más veces toma una persona a lo largo de su vida. Eso es importante. El alimento que más veces vamos a tomar es el agua, mucho más que cualquier otra cosa. Un alimento que te llega por una tubería es recomendable. Cuando un alimento, tú te tomarías una sopa que te viniese por esta tubería. Tú te tomarías, no sé, cualquier cosa, un caldo de pollo, un caldo de pescado que te venga por ahí. Porque por aquí nos viene el agua, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta cuando en algún momento cortan el agua porque tienen que hacer algún tipo de reparación, alguna cosita. ¿Qué suele pasar cuando a los 10 minutos o a las 2 horas vuelven a dar el agua? A que sale así. ¿Y por qué sale de este color? Porque al haberse quedado esto completamente vacío, ha entrado aire, esto se ha vuelto a oxidar un poco más y cuando vuelve a venir el agua de golpe, arrastra todo este óxido y sale por aquí. Pero luego cuando el agua sigue pasando, sigue arrastrando estas pequeñas partículas. No salen todas juntas, por eso no oscurecen el agua, pero siguen saliendo y saliendo y saliendo y no las estamos tomando. Bueno, ahora hemos hablado de otro tema. Ese tipo de plásticos, ese tipo de copolímeros que salen de muchos productos químicos que se lanzan, ya habéis visto, espumas, teflón, revestimientos de cerámica, revestimientos en muchas ollas, en muchas sartenes. Bueno, genera unos productos que no se sabían. Claro, cuando se hacen ese tipo de productos no se sabe o no se prevé que puede ser tan tóxico hasta que al final te vas dando cuenta que lo es. Y claro, como decía esa doctora, todavía no sabemos qué efectos hace, pero cuando tú estás tomando pequeñas cantidades de elementos que son cancerígenos, evidentemente bueno nunca va a ser. Bueno, después de visto toda esta historia, ¿dónde puedo obtener agua buena? Bueno, tenemos la opción de hervir el agua, que esto no vale absolutamente para nada, absolutamente para esto es perder el tiempo. Aquí tenemos, no sé si por ahí esos países existen, me imagino que sí, como en todos lados, estas famosas jarritas que tienen carbón activado granular, bueno,
Aquí tiene mucha fama, hay varios cocineros de prestigio que las anuncian por la televisión y claro, cuando un cocinero de prestigio las anuncia, pues mucha gente la compra, ¿no? Bueno, la Asociación de Consumidores, que tiene una revista aquí en España, hizo un análisis en el 2012 donde analizó los 9 modelos más vendidos en España. Y bueno, pues al final los resultados son decepcionantes, dejan el agua como estaba o incluso la empeoran. Y aquí hay muchísima gente que se va gastando todos los meses en los repuestos de los cartuchos, te vas gastando dinero, crees que te puede estar mejorando el agua y cuando se hace un análisis exhaustivo se ve que prácticamente no hacen nada. Los sistemas de ósmosis inversa son unos sistemas que bueno, se utilizan sobre todo para depurar agua de mar y bueno, tienen ventajas que puede reducir partículas, sí puede reducir algunos elementos inorgánicos y puede quitar algunos quistes. Pero necesita mucha presión de agua, derrocha muchísima agua, no genera agua corriente, le quita todos los minerales al agua, la hace mucho más ácida y corrosiva y bueno, realmente no es bueno para la salud, para el ser humano tomar agua destilada, porque prácticamente la ósmosis inversa te deja un agua destilada. El bloque de carbono activado comprimido, esto ya es un gran paso importante porque sí reduce los trialometanos, reduce muchos compuestos inorgánicos, deja pasar los minerales buenos, pero es ineficaz contra virus y bacterias. Luego tenemos la luz ultravioleta, que es el mejor sistema para eliminar virus y bacterias. Es con lo que en estos momentos se desinfecta el material quirúrgico, se desinfecta los quirófanos, se desinfecta todo, porque es un tipo de radiación, que luego lo comentaremos, que tiene la posibilidad de destruir todos los microbios, todos los elementos microbiológicos que pueda haber en el aire o en cualquier sitio. Y es un aparato súper eficaz para eliminar cualquier tipo de virus y bacteria. Y luego tenemos el agua embotellada, claro, que aquí tenemos el otro gran negocio. Ventaja, pues bueno, tiene que ser de calidad, tiene que venir en botella de cristal y oscura. ¿Cuál inconveniente? Que muchas veces no es de buena calidad, es muy costosa, poco práctica y viene en botella de PET, de tereftalato de polietileno, que es un plástico terriblemente tóxico, terriblemente corrosivo y bueno, que es de los peores venenos que tenemos en estos momentos. Solo para fabricar una botella de PET se necesitan 4 litros de agua. 4 litros de agua se gasta para fabricar una botella de litro. En la fabricación de estas botellas se generan emisiones tóxicas de un montón de gases completamente tóxicos. La incineración libera clorina, liberan antimonio al agua. Luego veremos un pequeñito vídeo. El antimonio es un tóxico terrible, terrible, terrible. Dicen que a Mozart lo mataron dándole pequeñas dosis de antimonio. El antimonio es un elemento que está en muchos plásticos y es enormemente tóxico y las aguas en botellas de plástico tienen antimonio. Vamos a ver más datos. El agua embotellada pesa, cuesta dinero, es difícil de manejarla y además ocupa sitio. Pero hacemos un esfuerzo, ya que durante años nos han vendido la idea de que es más sana que la del grifo. Y sin embargo, esto no es así. Es una vergüenza que un producto que podemos conseguir fácilmente, prácticamente gratis, solo con abrir un grifo, tengamos que hacer el esfuerzo de comprarlo, de cargar por él, de llevarlo a casa, porque nos han convencido de que es más sano que el de nuestras casas. Cuando la realidad es que la salud no les interesa a los fabricantes en absoluto. Lo único que les preocupa es arañar unos miserables céntimos en el envase del producto. En el mercado hay varios tipos de plásticos de uso alimentario. Los hay seguros, como el caso de los polietilenos de alta y baja densidad, o los polipropilenos, y los hay peligrosos, como es el caso del famoso plástico PET. Un plástico muy común y muy económico, pero que contiene antimonio. Estudios realizados por investigadores del Instituto de Geoquímica Ambiental de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, demuestran que el antimonio de los plásticos PET se transfieren al agua a las pocas horas del envasado si éste está a una temperatura superior a 18 grados, es decir, a temperatura ambiente. Por otra parte, la Agencia Americana de Protección del Medio Ambiente ha incluido en su lista de contaminantes regulados al antimonio trióxido
usado normalmente en la fabricación del plástico PET, declarando esta agencia a este plástico como sustancia potencialmente cancerígena. Ya veis, otro productito más. Y aquí vemos, muchas veces, a veces aquí se hace y en muchos sitios se hace, uno va a ir a la playa y el día anterior mete una botella de plástico al congelador y para que tenga el agua fría. Bueno, pues cada vez que hacemos eso generamos dioxinas cancerígenas en el agua. O sea, es terrible, 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 terrible. Ninguna botella de plástico se debería de rellenar. Bueno, no deberíamos de beber jamás en una botella de plástico, pero lo que nunca deberíamos hacer es volverla a rellenar esa botella de plástico con agua. Porque tenemos un montón de productos, no solo el antimonio, están los bisfenoles, están los BPAs, los BPB, todo un montón de productos químicos. Daros cuenta, una botella de plástico puede tener más de 4.000 ingredientes, más de 4.000 ingredientes distintos. La inmensa mayoría son perjudiciales. Y entre ellos hay muchos que son realmente tóxicos y muchos son cancerígenos. Mira qué curioso, el mundo tira 12 millones de botellas de plástico al mar. No sé si sabíais, pero México es el mayor consumidor de agua embotellada del mundo. Cada año se desechan 8.000 millones de botellas de plástico, de las que solo el 20% se reciclan y el resto acaban contaminando esto. Estos son fotos reales. Este es el Citarum, un río que está en Java, en Indonesia. Esto es un río. Debajo de todo esto hay agua. Estas son las 5 islas que las corrientes marinas están generando con plástico. La primera isla fue esta, la que estaba cerca de Hawái. Pero ahora ya hay estas 5 islas que cubren, bueno, pues ya veis, una enorme cantidad de superficie y según todos los expertos coinciden, en el año 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Y todo eso tiene mucho que ver con las miles y millones de botellas de plástico que se consumen en el mundo todos los días. Porque una botella de plástico tarda 500 años en descomponerse. El 90% del costo del agua embotellada es por la botella. Datos que son terribles. Hace falta 1 millón de litros de petróleo para fabricar 10 millones de botellas. Solo en Estados Unidos se tiran 22.000 millones, en Estados Unidos cada día se tiran 60 millones de botellas de plástico, 22.000 millones en un año. Según un estudio realizado en 9 países, las principales marcas de agua embotellada están contaminadas con partículas de plástico que probablemente se filtran durante el proceso de envasado. Los expertos chequearon 250 botellas de agua en Brasil, China y Estados Unidos en un estudio dirigido por la investigadora de microplásticos Cherry Mason, profesora de la Universidad Estatal de Nueva York. El plástico se encontró en 93% de las muestras, que incluyeron las principales marcas de botellas de agua. Entre los restos de plásticos encontraron polipropileno, nylon y tereftalato de polietileno. Los investigadores encontraron en las botellas de 1 litro de agua 10,4 partículas de una medida cercana a los 0,10 milímetros. Mason explicó que cree que estas partículas vienen de los procesos de embotellamiento y que la mayor parte proviene de la misma botella y de su tapa. El agua en botellas de vidrio también contenía microplásticos, según el estudio. Se desconoce hasta el momento el alcance de los riesgos que representan estas partículas para la salud humana, aunque según Mason hay una relación con ciertos tipos de cáncer, la disminución de la cantidad de espermatozoides e incluso con el aumento de algunas enfermedades como el trastorno del déficit de atención o el autismo, que están relacionadas con la presencia de productos químicos sintéticos en el medio ambiente. Pues ya veis, más datos y más datos y más datos. Según la sustancia que mata a nuestras células, el bisfenol A, otro de los productos terribles que tienen las botellas de plástico. Fundamental el no tomarlo y sobre todo fundamental que no tomen las mujeres embarazadas porque pueden generar un daño embrionario muy importante y pueden generar muchos problemas cerebrales a los fetos y a los niños que están naciendo, que están gestándose. Y este es el último vídeo.
La Fundación Vive Sano y científicos españoles han alertado hoy sobre lo dañino que es el bisfenol A, un compuesto químico que está en las botellas de plástico y que también se utiliza para recubrir latas, conservas y otros utensilios de cocina. Piden al gobierno que lo retire de todos los envases que están en contacto con la comida para evitar que la contaminen. Los científicos lo llaman el alterador hormonal estrella bisfenol A, una sustancia química que desde 1936 es la base de los plásticos más vendidos. Está por todas partes, en las resinas que hay dentro de las conservas y las latas, en las de bebida, también en las botellas de plástico. El problema es que parte de esta sustancia, del bisfenol A, migra, es decir, pasa a los alimentos o a las bebidas contenidas en estos recipientes. Hay más de 200 estudios científicos que asocian la exposición al bisfenol A determinados efectos. Según los científicos, hay evidencias de que altera el equilibrio hormonal, afecta al desarrollo cerebral y al aparato reproductor. Lo que también preocupa a la comunidad científica son los efectos que puede tener en las mujeres embarazadas, mucho más sensibles a los contaminantes hormonales. Las mujeres en el segundo trimestre del embarazo y los niños con 4 años de edad orinan todos los días una cantidad significativa de bisfenol A. Esto no puede estar exento de riesgo. Bueno, mira, esto es muy importante. Todos, si podéis, sacar una foto a esta pantalla o imprimir pantalla, porque aquí tenéis todos los plásticos que hay de uso alimentario, de cualquier tipo de uso. Entonces es importante. En todas las partes de atrás de todas las botellas vais a ver siempre un triangulito con un número o unas letras. Y aquí tenéis la relación de los plásticos buenos y los plásticos malos. El PET, que es el que más abunda, prácticamente casi todas las botellas que vais a encontrar son de PET. El PET es el tereftalato polietileno y es de los más peligrosos. Luego tenemos el 2 y el 4, que son los polietilenos de alta densidad y los polietilenos de baja densidad. Si os fijáis, prácticamente todos los envases que Amway tiene para sus productos de limpieza o lo que sea, son todos plásticos, son polietilenos de alta densidad o de baja densidad. Estos son plásticos muchísimo más caros, pero evidentemente muchísimo más seguros. Y es una de las cosas que yo enseguida me fijé, que Amway nunca ha fabricado nada en plástico PET. Los plásticos de nuestros envases son muchísimo más caros que los plásticos de cualquier otra marca, pero Amway siempre tiene esa conciencia medioambiental, esa conciencia de salud y siempre se ha preocupado por tener los mejores elementos a la hora de empaquetar y a la hora de hacer los envases. Entonces es importante. Este es peligrosísimo también, el PET, el poliestireno. El poliestireno es el típico plástico, no sé si, bueno, no me gusta hacer propaganda, pero en muchos cafés, y yo recuerdo en los Starbucks, cuando vas a tomar un café te dan en un vasito como si fuese un corcho, de esos vasitos aislantes. Bueno, pues eso es poliestireno, eso es peligrosísimo. No tomar nunca un café en ese tipo de vasito de corcho, porque eso es muy peligroso. Entonces, bueno, es importante que tengáis este dato porque, exacto, el 6, ese es malísimo, pero sobre todo intentar siempre, y cuando compréis cualquier tipo de botella que vayáis a usar para uso alimentario, que sea 2 o 4. El 5 puede valer, pero los 2 y el 4 son los mejores. El 6 y el 1 y el 3 son los peores. Bueno, ninguna tecnología lo tiene todo. Bueno, ¿por qué Sprint? ¿Por qué nuestro filtro es lo mejor que hay en estos momentos? Bueno, pues el Sprint es un aparato que utiliza unas tecnologías muy punteras, muy avanzadas, y que la combinación de estas 3 tecnologías hacen que tengamos un aparato que nadie en el mercado puede mejorar. Tenemos un sistema que elimina eficazmente, y cuando decimos eficazmente es porque está atestado y está homologado por las grandes empresas que certifican, que luego las hablaremos quiénes son. Más de 160 contaminantes para la salud. Está hecho con un filtro de carbono que atrapa partículas 300 veces más pequeñas que el cabello humano, de 0,2 micras, reduce químicos orgánicos, reduce el plomo, el mercurio, los asbestos, todos los metales pesados y mejora, por supuesto, el sabor y el olor. El filtro, como todos sabéis, bueno, no sé si sabéis, os lo cuento, el filtro de carbono activado que tiene el Sprint está hecho de una corteza de coco.
El coco es un material perfecto, pero yo recuerdo un curso que dimos con los ingenieros de Esprin, que vinieron a España a darnos un curso de 6 semanas. Vinieron cada semana, venían 2, cada fin de semana venían 2 ingenieros, y nos comentaron en aquel momento que acababan de cambiar de proveedor de corteza de coco, porque habían encontrado una corteza de coco por no sé qué zona de Australia, o no sé qué zona, de qué isla extraña de estas del Caribe, alguna isla de Indonesia, por ahí, de esa zona, de la India, de Indonesia, Malasia, Indonesia, por esa zona. Encontraron un tipo de coco que habían visto que las condiciones eran infinitamente mejores que el que tenían, y que, bueno, eso había supuesto una inversión enorme en ese tipo de material. Ese coco se muele, se prensa, se calienta a más de 1000 grados y se hace compacto, se compacta, se trabaja con una presión enorme y se deja hecho un bloque. Una vez que se ha formado ese bloque, se vuelve a calentar, se pone al rojo vivo, y en ese momento se le quita el oxígeno y se le inyecta un gas oxidante que hace que se produzcan por dentro millones de microexplosiones. Eso se dice activar el carbón. Entonces, algo que es completamente macizo se convierte en completamente poroso, pero con un poro controlado de 0,2 micras. Eso evidentemente hay que hacerlo con una precisión muy importante para que el poro sea el que tenga que ser. Con lo cual, al tener un poro de 0,2 micras, la enorme cantidad de superficie que se genera en el interior de ese cartucho equivale a 446.000 metros cuadrados, que esto es una cantidad enorme, que supone 69 campos de fútbol, o una carretera de 7 metros de largo por 7 metros de ancho por 73 kilómetros de largo. Es difícilmente entendible esto, pero así es. Si tú agarras imaginaros que tenéis un rollo de papel higiénico que tiene más o menos un tamaño relativamente pequeño, y empezáis a soltar las vueltas a las hojas, al papel, vais dando vueltas y vais dando cuenta como un cilindro relativamente pequeño. Cuando soltamos todas las vueltas de las hojas del papel, toda la tira del papel, podemos tapar una habitación. Bueno, pues eso mismo si lo hacemos con el filtro, si vamos sacando hojas, laminitas, pero de 0,2 micras, 0,2 micras, 0,2 micras, 0,2 micras, al final alcanzamos esta enorme superficie. Con lo cual esto es importante, porque esta es la superficie que tenemos en contacto con los contaminantes. Por eso un filtro tan pequeñito puede llegar a limpiar tanta enorme cantidad de contaminantes como lo hace el spray. Luego tenemos la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es una luz que viene del sol. Del sol vienen 3 tipos de rayos: los rayos UVA, UVB y UVC. Los rayos UVA son los que te ponen moreno, los rayos UVB son los que activan la vitamina D, y los rayos UVC son los que son peligrosos. Son los que empezaron a pasar de la atmósfera cuando la capa de ozono dejó de tener el espesor que tenía. Y esos son unos rayos muy peligrosos porque te pueden producir rápidamente un cáncer de piel. La lámpara ultravioleta emite ese tipo de radiación, pero claro, emite ese tipo de radiación lumínica que solo, como sabéis, nunca sale al exterior, y simplemente el agua, cuando pasa, es radiada con ese tipo de radiación lumínica, y cualquier elemento vivo que tiene el agua, automáticamente esta radiación lo que hace es rompe el DNA y al bicho lo deja estéril. No lo mata, lo deja estéril. Y un virus, una bacteria, un hongo, si no se puede reproducir, pues evidentemente pierde toda su peligrosidad. Entonces, esto es el elemento más importante a la hora de desinfectar cualquier cosa. Tiene un consumo pequeñísimo, o sea, prácticamente no consume nada, y la lámpara solo se enciende cuando pasa el agua. Y para controlar todo esto tenemos un chip inteligente que va en el interior del filtro, donde nos va avisando de los litros que hemos consumido, y nos va avisando también de los contaminantes que se van acumulando. Te avisa cuando hay algún tipo de problema y te avisa cuando tienes que cambiar el filtro. Cuando el cartucho está nuevo, pues aparecen estos 4 dígitos encendidos, y a medida que se va gastando el agua se van acabando, y cuando hay que cambiar el cartucho te avisa directamente con un sonido y te pone aquí reemplazo del cartucho.
con lo cual es un aparato espectacular. Para eso tiene una tecnología muy específica, muy complicada y que ha generado muchos patentes, que es un acoplamiento inductivo donde se puede pasar la corriente de un sitio a otro sin que haya contacto eléctrico. Bueno, es un tema complicadito de entender en principio, pero de mucha sensatez y sobre todo de mucha eficacia. Cortado en sección, esto es el cartucho. Aquí tendríamos la capa de polipropileno, que es una capa de tela, que es la que va a aguantar donde se van a quedar las arenillas y las escamas que pueda tener el agua. Luego pasa por todo este espesor del carbón activado. Aquí están las 0,2 micras. Y luego el agua pasa por aquí abajo y de aquí abajo sube por aquí arriba. En el momento en que el agua entra aquí, la lámpara se ilumina. Esta lámpara está aquí en el interior de esta lámpara, las paredes exteriores son de acero inoxidable pulido a espejo, con lo cual la luz que emite en el centro se irradia por todo el interior y el agua va pasando por aquí en determinados milisegundos y eso va haciendo que cualquier elemento vivo que tenga el agua se quede estéril, con lo cual pues, nos garantiza la total desinfección. En definitiva, tenemos una tecnología que hace que el bloque de carbón comprimido, el monitorizaje electrónico y la desinfección por luz ultravioleta. La desinfección ultravioleta nos va a eliminar bacterias, hongos, algas, quistes, virus, cualquier elemento vivo. Hasta un 99,99. Nunca se puede decir 100, la normativa no te permite nunca decir 100%. Pero en este caso es 100%, lo que pasa es que hay que decir 99,99. El cartucho de carbón activado nos va a mejorar el gusto, el olor, va a eliminarte químicos orgánicos, inorgánicos y la turbiedad. Hasta más de 160 contaminantes. El aparato, como veis, es muy sencillo. Esa es una de las maravillas que tiene, que tanta tecnología está, bueno, pues en un aparatito que aparentemente lo ves pequeñito, sencillito, y dices, bueno, esto parece un juguete. Bueno, pues es un juguete muy sofisticado y que es un juguete maravilloso que nos garantiza un agua de una calidad excepcional. Pero claro, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues 48 científicos. De estos 48 yo tuve la suerte de poder conocer a 12, no sé si a 12 o a 14 que vinieron a España. Más de 250 patentes, 25 años de investigación, 7.500 metros cuadrados solo para fabricar estos productos. Desde el 2003 se han vendido más de 8 millones de sistemas en el mundo, es el más vendido del mundo. Pero claro, como todos sabéis, Amway no hace publicidad. En vez de gastarse el dinero en publicidad, se lo gasta en investigación, desarrollo, innovación y en ese tipo de cosas que es lo que siempre Amway se ha caracterizado. Pero claro, las cosas es lo de siempre. Decir, bueno, oye, tú me dices que el filtro es bueno y que quita un montón de cosas, pues claro, es tu filtro y tú qué vas a decir. Todo el mundo va a decir que su producto es el mejor del mundo. Yo estoy en muchas ferias, yo me gusta ver muchos filtros de la competencia y a todos cuando miro un filtro, cuando hablo en cualquier sitio, cuando veo a alguien que me está hablando de un filtro de agua, siempre le digo lo mismo, oye, enséñame las certificaciones que tienes. Y cuando me doy cuenta que las certificaciones que me da son pequeñas, digo, bueno, pues sí, me parece muy bien, pero yo no me fío de un filtro que tiene tan pocas certificaciones. Los dos organismos más importantes del mundo en certificación de sistemas de tratamiento de agua es la NSF y la Water Quality. La Water Quality le generó al ESPRIN el sello de oro y la NSF, que es un organismo no gubernamental y que, bueno, es a nivel mundial, la NSF es la normativa más importante en sistemas de tratamiento de agua. Es lo que se denomina una normativa de orden superior. ¿Qué significa? Que es una norma que está por encima de cualquier norma de cualquier país. Entonces, es la norma de las normas. Y claro, pues aquí lo que tenemos que ver es, bueno, pues, ¿y cuál es el certificado que el ESPRIN tiene? Pues vamos para adelante, a ver si me pasa la pantalla, a ver si va a ver, eso es. Bueno, pues el sistema de tratamiento de ESPRIN tiene, y hoy vais a ver que tiene una certificación más, porque la acaban de conceder hace poquito, sin modificar absolutamente nada, una certificación más. Y vamos a hablar todas. La 42
Porque cuando veis un producto de la competencia que pone el sello NSF, sí, NSF puede poner, pero tenéis que fijaros qué norma de NSF cumple. Porque puede que cumple la 42, que la 42 es simplemente efectos estéticos, que mejora un poco el sabor y el aspecto. Está bien, esta está bien, pero es de las menos importantes. Ya las importantes empiezan a partir de la 53. Porque esta es la que elimina metales pesados y contaminantes orgánicos volátiles. Pero ya la 55 es fundamental porque es la que elimina los elementos microbiológicos y bactericidas. Pero es que además el ESPRIN fue el primero en ser certificado con la norma 401, que es de contaminantes emergentes, productos farmacéuticos, antiinflamatorios, antibióticos, antidepresivos, anticonceptivos, antiepilépticos, disruptores BPA, todo lo que hemos estado hablando antes en los vídeos. Pero es que la última que le acaban de conceder es la NSF P477, la reducción de la microcistina. La microcistina es una alga cianotóxica, enormemente tóxica, es una alga que permanece en la superficie de las aguas y que muchísimas plantas potabilizadoras no eliminan y que pueden entrar en las aguas potables y que son enormemente peligrosas. Bueno, pues nuestro aparato también elimina la microcistina. ¿Cómo lo podemos colocar? Pues encima del agua, encima de la fregadera, debajo de la fregadera, en un soporte. Y ahora os voy a enseñar ejemplos de cómo nosotros los estamos instalando en muchos sitios. Mirad, estos son colegios, escuelas que los hemos instalado. Mirad, un filtro nuevo y un filtro usado. Mirad la porquería que hay en el filtro. Toda esta porquería, si no hubiese estado este filtro, todo esto estaría en el interior de los niños. Una cafetería. No sé, a mí me gusta mucho el café. En Amway tenemos un café buenísimo, pero una cosa fundamental a la hora de tomar un buen café es una buena agua. Pues si yo tengo un filtro, un café mejor con agua de calidad, pues el agua que le entra al filtro, a la salida del filtro, alimentamos la cafetera. Y con eso tenemos con un café de categoría. Nosotros en muchos restaurantes, en muchos bares, hemos instalado el ESPRIN para alimentar la cafetera. Restaurantes, ya hay muchos restaurantes que utilizan agua filtrada en todos los menús para tratar para todos. Este es un restaurante muy importante que hay en San Sebastián. Sabéis que San Sebastián es la ciudad del mundo con mayor cantidad de estrellas Michelin del mundo. Solo en San Sebastián hay 10 estrellas Michelin. Este es un restaurante importante en Valencia también, donde tenemos instalado. Este es uno de los panaderos más importantes de España, Jesús Machi. Este es el panadero más importante en la Comunidad Valenciana y uno de los 3 más importantes de España. Mirar cómo queda el filtro después de 5.000 litros. Este hombre gasta 5.000 litros de agua aproximadamente en 20 días. Con lo cual, si gasta 5.000 litros de agua en 20 días es porque en 20 días hace más o menos 8 toneladas de pan. Imaginaros, hace unos 8.000 kilos de pan en 20 días. Se quedó alucinado porque este hombre trabaja con masa madre, trabaja con bacterias naturales, con lo cual no podía usar agua del grifo porque el cloro mataba esas bacterias y no podía usar otro tipo de... Entonces, al final hizo la prueba con el ESPRIN, no se lo podía creer y el hombre está enamorado de este aparato porque le permite tener un pan y todas unas harinas maravillosas. Otra panadería que yo he instalado, el sistema de tratamiento de agua. En oficinas, estos dispensadores, en vez de poner el botellón encima, lo que hacemos es poner el ESPRIN debajo. Así instalamos en muchas oficinas. ¿Y a qué precio? He estado haciendo unos cálculos del costo del ESPRIN en Estados Unidos. Y aquí tenéis el cálculo. Más o menos el primer año con instalación incluida te va a salir el litro de agua unos 0,21 dólares, a 21 céntimos de dólar. A partir del segundo año, que solo cambies el cartucho filtrante, te sale a 4 céntimos de dólar. El agua, México y Estados Unidos son los países más consumidores de agua embotellada del mundo, con 186 litros por persona año. Y el agua embotellada, he estado mirando precios, está entre 30 y 86 céntimos el litro. Si utilizamos los aguas con esos dispensadores, con esos botellones de agua, está entre 49 y 75 céntimos el litro. Con lo cual, como veis, los ahorros son bestiales. Y luego otra cosa importante, cada ESPRIN ahorra, cada hogar que ponemos un ESPRIN, son 10.000 botellas de plástico menos que echamos a la basura y 1.600 kilos de CO2 menos en el ambiente. Con lo cual también tenemos que poner nuestro pequeño granito de arena. Ya para finalizar, somos la solución.
Y lo somos porque nuestro sistema de tratamiento de agua es la mejor inversión que una familia puede hacer en su salud. Y es el electrodoméstico más importante de tu hogar. ¿Pero por qué es el electrodoméstico más importante de tu hogar? Porque si tú no tienes un filtro, tú eres el filtro. Daros cuenta, todas esas porquerías que hemos visto en el agua del grifo, todas esas porquerías que hemos visto en las aguas embotelladas, todos esos vídeos, todos esos elementos. Y yo lo que quiero es crearos la conciencia. Os he puesto unos pequeños, tengo vídeos para poder estar el día entero mirando, animaros a mirar, a preguntar, a indagar por internet, a poner para que os deis cuenta de la problemática del agua en todo el mundo, en cada país de donde estáis, los problemas que el agua genera. Entonces, en los países donde todavía no tenéis el stream, bueno, pues intentar beber la mejor agua posible, intentar hacer, no sé, hay sistemas también para purificar el agua un poquito más rudimentarios, pero intentar hacer algo. No os conforméis con el agua que os dan, porque tanto el agua del grifo como las aguas embotelladas pueden ser muy peligrosas, porque todos esos productos, todos esos tóxicos se quedan en tu cuerpo. Por eso, lo que tienes que tener es tener un filtro, porque si no, tus riñones van a ser el filtro. Así que bueno, pues con esto acabo un poquito la presentación. Y bueno, como le comenté a Rudy, yo encantado, si tenéis algún tipo de pregunta, alguna cosita, pues yo encantado en contestarla, y si lo sé os la contesto, y si no os la sé, pues averiguo la respuesta y en cuanto pueda os la envío.